En los reinos mortales, donde la magia fluye como la sangre y la guerra nunca duerme, las grandes potencias no solo marchan con estandartes al sol, algunas se ocultan en las sombras, otras cabalgan sobre las olas y unas más vagan por senderos que nadie recuerda. En este vasto tapiz de conflicto y ambición, cuatro fuerzas emergen desde los márgenes del mundo. Los corsarios de la plaga, piratas a elves que surcan los océanos sobre colosales arcas negras, cazadores de monstruos y oros, guiados solo por las mareas y su sed de poder. Los Wanderers, arqueros nómadas, antiguos guardianes de Ghyran que restauran las líneas ley y cazan la corrupción entre las raíces vivas y las sombras ancestrales. El colegiado arcano, que son hechiceros humanos que dominan los 8 saberes mágicos. Custodios del conocimiento, que forjan hechizos capaces de salvar reinos o incluso destruirlo. Y por último, los aquelarres oscuros, hechiceras exiliadas de Ulgo que gobiernan desde las sombras, esclavizando mentes, tejiendo pactos oscuros y adorando a Malerion. 4 fuerzas, 4 caminos, 4 rostros del poder que desafían al mundo desde el borde de la civilización. ¿Y tú? ¿A cuál seguirás cuando el cielo se quiebre? Muy buenas, forjadores de Sigmar, esclavos de Nagas y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia. Recordaros, darle a like y suscribiros, que si estáis en YouTube ya os podéis hacer miembros del canal por tan solo €1 y también saludar a la gente de los podcasts. Hoy vamos con un vídeo que es un mix, un verano mix, como los discos estos que sacaban antaño y que podías comprar en las gasolineras. Hoy vamos a hablar de varias facciones. Bueno, tampoco se pueden decir que son facciones, pero es dentro de lo que es el Orden, la facción del Orden. Hay como diferentes subfacciones que no son tan conocidas como las típicas, ¿no?, de las ciudades libres, los Seraphon, etcétera, sino que están dentro de algunas de estas facciones, pero que son un poco independientes, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de 4 de ellas, 4 o 5, no sé muy bien, ya se me ha olvidado de cuántas son en total, y que son bastante interesantes porque son del Orden, pero hasta que yo quiero, ¿no? Un poco así, un poco más grises que algunas, ¿no? Y eso creo que está bastante guay. Así que, damas y caballeros, sin más dilación, vamos a ello. Empezaremos por los corsarios de la plaga. Surcando las infinitas mareas de los reinos mortales, los corsarios de la plaga son mucho más que simples marineros. Son piratas élficos, forjados en la furia de las tormentas oceánicas y templados por siglos de saqueo, guerra y caza monstruosa. Bajo sus capas negras ondeantes y miradas afiladas como cuchillas, prestan un servicio tan valioso como peligroso a los pueblos libres de Sigmar, aunque nunca lo harían sin un precio. Contratados por los cónclaves de poderosas ciudades portuarias como Amilgard y Excelsis, estos Aelfs antaño rebeldes han redirigido su brutal talento. Ahora cazan colosos marinos que infestan las profundidades y emboscan flotas enemigas con la precisión de un cuchillo que corta la oscuridad. Su maestría en el arte de la guerra naval es tan legendaria que pocas embarcaciones osan acercarse a las ciudades de Sigmar, salvo quizás los temerarios juncos piratas de los Orruks. Despiadados, implacables, impredecibles, los corsarios de la plaga son mercenarios en cuerpo y alma, traidores cuando conviene y aliados solo mientras el oro fluya. Su humor es tan venenoso como sus cuchillas, y sus lealtades tan fluidas como las mareas que surcan. Durante generaciones estos piratas élficos han navegado los reinos, dando caza a monstruos marinos cuya carne y órganos valen fortunas. A veces los llevan vivos, encadenados y furiosos para venderlos a hechiceros, nobles o señores de las minas. Otras veces los desuellan y despedazan, extrayendo cada fragmento útil de sus cadáveres. Pero los vientos de la ambición soplan fuerte entre sus capitanes. Muchos han comenzado a desafiar abiertamente al orden de Sigmar, burlándose de las leyes como quien se ríe de un vendaval. Aunque la esclavitud está prohibida por edicto imperial, los corsarios de la plaga conocen bien las grietas del sistema y saben cómo colarse entre ellas. Desde las arcas negras, enormes ciudades fortalezas flotantes erigidas sobre los cuerpos muertos de leviatanes oceánicos lanzan sus incursiones. Con sus fragatas veloces y sus infames barcos lobo, surcan los océanos en busca de presas vivientes, ya sean monstruos que sirvan como monturas, o motores de guerra, o riquezas que alimenten su codicia insaciable. En los albores de la era de los mitos, cuando los dioses aún caminaban por los reinos,
y el océano era una sinfonía de horrores y maravillas. Los ancestros elfos de los corsarios de la plaga gobernaban vastos imperios marinos. Desde las cubiertas de sus titanes flotantes, las legendarias arcas negras controlaban las rutas del mundo como emperadores de las olas, su estandarte ondeando sobre monstruos encadenados y riquezas incalculables. Hoy, aunque el esplendor de antaño se haya desvanecido entre las brumas del tiempo, el espíritu salvaje de los corsarios arde como fuego en alta mar. Maestros cazadores de bestias acechan los océanos de los reinos mortales en busca de presas que valgan su acero. Aunque muchos han optado por servir por ahora bajo los estandartes celestiales de Sigmar, los corazones de sus capitanes de flota palpitan con furia ante las cadenas y la ley. No pocos han regresado a la piratería pura, desapareciendo entre la niebla para actuar donde menos se espera. Sus temidos barcos lobunos cortan las aguas como cuchillas, tripulados por guerreros a elfos afilados como las tormentas, expertos tanto en los abordajes marineros como en los sangrientos combates sobre tierra firme. No luchan ni por reinos ni por fe, luchan por oro, gloria y libertad sin cadenas. Para algunos capitanes la riqueza se mide en tesoros, recompensas por monstruos y piratas cazados. Para otros, las verdaderas ganancias son el poder, la influencia secreta, las deudas de favores y la inmunidad ante las leyes que atan a los hombres comunes. Nadie ni nada se interpondrá en su camino, incluso aquellos que han jurado lealtad a los cónclaves de Sigmar no dudan en lanzar ataques por su cuenta, saqueando aldeas costeras y hundiendo navíos enteros bajo la bandera del lobo. Las arcas negras son ciudades colosales forjadas sobre los cadáveres de monstruos oceánicos, protegidas por metal negro y magia antigua. Gobernadas por tiranos y astutos, los capitanes de flota, su poder se cimienta en el miedo, la habilidad y la voluntad férrea de mantener su lugar en la cima. En sus cubiertas la jerarquía se escribe con sangre y se mantiene con acero. Ya sea por la astucia, brutalidad o puro azar, solo los más despiertos sobreviven. Para un corsario de la plaga, su navío es su hogar, su fe, su tumba si fuera necesario. Aunque algunos también se desenvuelven como espías o cazadores en tierra, la mayoría permanecen en el mar, donde su ley es la única que vale. La banda más importante es la Twilight Cabal, que no son simples corsarios ni piratas errantes. Son capitanes de una flota enorme, con una visión devastadora. Alzar una vez más un imperio de la plaga, que domine los mares de los reinos mortales como en la era de los mitos, cuando los Aelf reinaban desde sus fortalezas flotantes y ninguna costa estaba a salvo de su paso. Entre ellos se alza un hombre envuelto en sangre y legado, Arika Cente, nacida en el filo de un cuchillo, porque ella no buscaba poder sino venganza, al intentar asesinar a su padre, Zarlan Cente, que quería dar fin a una historia de sombras. En su lugar descubrió el corazón palpitante de una conspiración más antigua y ambiciosa de lo que jamás imaginó. Fue en una reunión secreta de la camarilla que su hoja fue detenida no por el acero, sino por la previsión de su progenitor. Zarlan la había estado esperando, con una sonrisa tan afilada como un alfanje. Le reveló los verdaderos objetivos de la cábala: conquistar la ciudad costera de Izalend, transformarla en un bastión del terror naval, y desde allí expandir su influencia, enfrentándose sin temor a cualquier fuerza que osara interponerse en su marea creciente. Y entonces le ofreció un lugar hasta que llegara el momento de arrancar el corazón. Pero Arika no era un peón más que en su juego de ambiciones rotas. Frustró el plan de su padre, arruinando la toma de Ithelan y lanzando una daga en los engranajes del renacimiento del Imperio Oscuro. Desde entonces el destino de la Twilight Cabal permanece envuelto en niebla y silencio. ¿Sobrevivieron sus miembros al fracaso? ¿Se dispersaron como las sombras antes del amanecer? ¿O acaso esperan agazapados bajo nuevas máscaras para volver a surgir cuando las mareas cambien? Lo único cierto es que la ambición nunca muere, y mientras haya sangre en el agua y oro que robar, los heraldos del antiguo imperio no dejarán de soñar con volver a gobernar las olas. Ahora, dejando esta facción de corsarios a un lado, seguiremos con los Wanderers, hijos del bosque perdido. En los rincones más umbríos de los reinos mortales, donde la luz del día apenas toca el musgo y los susurros del viento hablan en lenguas antiguas, vagan los Wanderers. Son elfos errantes, guardianes sin reino, centinelas de lo que fue, montaraces orgullosos que surcan los claros salvajes en partidas de guerra, guiados por héroes de sangre noble y magos con la savia de la magia viva en sus venas.
Donde pisa el enemigo encuentra una muerte veloz, y donde luchan el bosque despierta. Aunque luchan por el orden, su vínculo con los Sylvaneth es frágil, quebrado como las ramas de un roble tras la tormenta, porque si bien sirven a los altos ideales de la vida, también son criaturas caprichosas, de voluntad salvaje y mirada doliente, y jamás olvidan el precio de su exilio. Hubo un tiempo, en la edad de los mitos, en la que la era de los guardianes supremos de Irán, señores de colosales ciudades arbóreas que se alzaban sobre bosques interminables. Pero cuando la era del caos estalló como un incendio sin control, ni siquiera ellos pudieron frenar la marea. Nargel, con su corrupción rampante, marchitó santuario tras santuario, convirtiendo la vida en podredumbre. Con el corazón desgarrado, sus reyes abandonaron los claros sagrados y huyeron a Cir, refugiándose junto a Sigmar. Fue entonces cuando nacieron los Wanderers, un pueblo sin tierra, sin hogar y sin perdón. La reina eterna, Alarielle, jamás los recibió de nuevo, y sus antiguos aliados Sylvaneth les volvieron la espalda. A partir de entonces lucharon no por recuperar lo que era suyo, sino por honrar un mundo que ya no les pertenece. Pero esta facción no ha olvidado su poder ni su propósito. Aún portan la magia de la vida y en secreto siguen las líneas ley rotas que una vez cruzaron los reinos. Allí donde la luz de Sigendil cae como un suspiro sobre la tierra, colocan piedras guía, artefactos arcanos nacidos en los albores del cosmos, para calmar a las selvas que gritan y purificar las huellas inmundas del caos. Al frente marchan los príncipes nómadas, herederos de reyes olvidados, líderes de mirada clara y propósito férreo. A su alrededor se despliegan formaciones sagradas. La Guardia Eterna, escudos de madera viva y lanzas que nunca falla, forman un muro impenetrable donde florecen las raíces del bosque en su defensa. Los Wildwood Rangers, cazadores implacables que rastrean bestias corruptas con traits relucientes y se lanzan a la batalla como hojas al viento. Las hermanas de la guardia, arqueras élite, protegen las líneas ley disparando ráfagas de flechas ígneas que atraviesan el corazón con la fría elegancia de una tormenta silente. Y cuando el enemigo osa huir, los jinetes salvajes se lanzan como una tempestad de astas y cascos montados sobre los nobles ciervos del bosque. Pero no combaten solos. Cuando la batalla se torna feroz, el propio bosque acude a su llamada. Las hermanas de la espina alzan zarzas negras como la medianoche, lanzan jabalinas encantadas y conjuran llamas verdes que purgan el mar con un fuego antiguo y sagrado. Y cuando todo ha terminado, cuando los cuerpos del enemigo alfombran los claros y las raíces se marchan con la sangre impura, los Wanderers se desvanecen, como neblina entre los árboles, como el recuerdo de una canción triste, como la última hoja del otoño perdida en el viento. Ahora hablaremos de otra facción, el Colegiado Arcano. En las elevadas torres de las ciudades libres donde los vientos arcanos aúllan entre las agujas de cristal y piedra encantada, se reúnen los eruditos más poderosos de la humanidad, el Colegiado Arcano. Esta fraternidad de hechiceros, alquimistas y videntes no está unida por nación ni linaje, sino por la única fe, la magia como herramienta, como arma y como verdad suprema. Aunque revestidos de un aire académico, los miembros del colegiado no son meros eruditos, son guardianes del conocimiento antiguo, herreros de lo imposible, tejedores de relámpagos y fuegos, y defensores inquebrantables de la civilización frente a la oscuridad que acecha más allá de las murallas. Desde las torres flotantes de Azirheim hasta los observatorios ocultos entre la maleza de Girán, los colegiados estudian, experimentan y moldean la realidad misma con las energías primigenias de los reinos mortales. Allí, donde lo mundano teme aventurarse, ellos caminan con la frente en alto y la mirada puesta en los secretos del cosmos. En la edad de los mitos, cuando el mundo aún era joven y los dioses caminaban entre mortales, fue Teclis el Iluminador, el dios Aelf de la luz y el conocimiento, quien enseñó a los hombres los primeros rudimentos del arte arcano. De su mano nacieron los primeros grimorios humanos, y de sus palabras florecieron las grandes torres de sabiduría. Pero entonces, como ya sabemos, llegó el caos. Como un incendio imparable, los dioses oscuros devoraron los reinos, las altas torres cayeron una a una, sus bibliotecas se convirtieron en cenizas, y sus defensores fueron esclavizados o consumidos por las energías que una vez dominaron. Solo unos pocos escaparon, guiados por Sigmar. Los últimos magos humanos huyeron a Cir, y allí, en el corazón celeste del dios rey, fundaron una nueva orden,
el colegiado arcano. Nació del fuego de la derrota y templado por la necesidad de preservar lo que quedaba. Su misión era clara: salvar el saber y devolver la magia al reino de los hombres. Aunque sus hechizos puedan encender cielos o desgarrar montañas, los magos del colegiado no se consideran guerreros, sino buscadores de verdad. Su objetivo es recuperar lo perdido, restaurar los fragmentos del conocimiento disperso durante la era del caos y explorar los límites de lo imposible. Pero en los tiempos recientes, las existencias de la guerra han redirigido muchas de sus investigaciones hacia la magia de la batalla. Aún así, incluso en medio del conflicto, su sed de saber no se extingue. Para alcanzar sus fines, el colegiado no duda en emplear aventureros, mercenarios y emisarios mágicos, enviándolos a los lugares más peligrosos del mundo en busca de artefactos arcanos, grimorios prohibidos y tecnologías extintas. Entre sus intereses más notables está el Bright College, cuyos miembros exploran las ruinas de los antiguos Agloraxi en la gran selva de Axi, ansiando recuperar los secretos alquímicos y constructos de guerra que una vez desafiaron incluso a los propios dioses. El colegiado arcano no es una institución monolítica, sino un mosaico de saberes divididos según los 8 vientos de la magia. Cada uno de sus colegios representa una tradición, un enfoque, una forma de entender el mundo. La primera, el ámbar, que es Gur, la magia salvaje de las bestias. Luego tenemos Amatista, que es del reino de Shish, de la muerte, la fatalidad y el susurro de los túmulos. Continuamos con Brillante, que es Axi, con fuego, pasión y el poder incandescente. Luego tenemos Celestial, que es Azir, tormentas, presagios y el destino entre las estrellas. El oro, como no, Chamon, alquimia, metalurgia y la transmutación de la materia. Jade, Kiran, aquí tenemos la vida, el crecimiento, la sanación y la renovación. El gris, Ulgu, sombras, engaños y misterios velados. Y por último tenemos la luz, Gis, la claridad, la pureza, la sabiduría y revelaciones que podrían llegar a quemarte. Cada colegio ejerce una influencia diferente según el reino en el que reside. En las ciudades de Gur, los magos del ámbar ostentan gran poder. En Axi, es la magia brillante la que reina. El equilibrio entre estos saberes es regulado por el Concilio Arcano, un círculo de los magos más veteranos y poderosos de cada tradición. Solo ellos pueden abrir nuevas vías de investigación, declarar artefactos prohibidos o intervenir directamente en el destino mágico de una ciudad o ejército. Pero incluso entre los sabios las rivalidades son feroces y la política interna puede ser tan letal como un duelo de hechicería. Perder influencia en el colegiado es más que una humillación. Puede significar el fin de una carrera arcana o el principio de una conspiración entre las propias sombras. Por último hablaré de los aquelarres oscuros, que durante la era del caos, cuando el reino de Ulgu ardía bajo las llamas de la invasión, los antiguos imperios Aelfs cayeron uno a uno, devorados por la corrupción o sumidos en la locura. Desde las cenizas de aquella debacle emergieron los aquelarres oscuros, ciudades ocultas de hechicería refugiadas que huyeron hacia Azirheim, la ciudad eterna, llevando consigo la memoria, la magia y la venganza de su linaje perdido. Pero no buscaron redención, no buscaron integración, rechazaron la luz de Sigmar y erigieron su propio imperio en las sombras. Desde las torres olvidadas, criptas oscuras y palacios cubiertos de hechizos ilusorios, tejieron redes de poder y espionaje, formaron cultos secretos, manipularon a nobles, chantajearon a sabios y esclavizaron a incautos con sus conjuros venenosos. Mientras las torres del colegiado arcano se elevaban hacia los cielos, ellas trabajaban bajo tierra, poderosas, invisibles, pero implacables. Con los siglos su influencia se infiltró como la hiedra negra en cada rincón de Azirheim. Soldados del gremio libre, clanes Duardin venidos a menos y vagabundos a Elf. Todos cayeron uno por uno en las redes de los oscuros. Algunos fue por oro, otros por fe, muchos por encantamientos que quebraron sus voluntades. Sus ejércitos no marchan con estandartes, sino con silencios. No gritan consignas, sino que susurran órdenes. No conquistan por la fuerza, sino por la sumisión de la mente. Los aquelarres nunca actúan sin un propósito. Cada palabra, cada daga en la oscuridad y cada batalla elegida es parte de un juego mayor. El regreso al poder absoluto, en su visión, la compasión es debilidad y la bondad una maldición innecesaria. Privadas de sus reinos ancestrales en Ulgu, las hechiceras oscuras que lideran los aquelarres han aprendido el valor de gobernar desde las sombras, de moldear el mundo sin ser vistas. Desconfían de todo, incluso entre ellas,
pero eso no las hace menos peligrosas. Sus armas no son solo la magia o el acero, sino también el chantaje, la seducción, el engaño y el conocimiento prohibido. Aunque a veces colaboran con los ejércitos de Sigmar, lo hacen únicamente si el resultado sirve a sus propios fines. Mantienen alianzas oscuras con las órdenes como la Orden Serpentis, con quienes comparten el legado de la creación de los dragones negros, y con los Idonet Tepkins, a quienes suministran almas potentes a cambio de promesas susurradas bajo el mar. Muchos dentro de las filas veneran a Malerion, dios de las sombras y señor supremo de Ulgu. Para ellos su culto no es una fe, es una afirmación de lo que son, oscuridad con voluntad. Cada aquelarre responde a una única señora, una hechicera oscura de poder ancestral que ostenta el dominio absoluto en su dominio. Rodeadas por séquitos de asesores, generales, espías y esclavos encantados, estas líderes son tan despiadadas como hermosas y tan cultas como crueles. La Guardia Negra, armada con metales ennegrecidos y rostros imperturbables, forman el núcleo de sus defensas. Son guerreros leales hasta la muerte, cada uno entrenado como asesino silencioso, y que están dispuestos a desatar un baño de sangre por una simple orden. Los verdugos, imponentes figuras de máscara calavérica y hojas ceremoniales, sirven junto a los aquelarres sin responder a ninguna hechicería en particular. Nadie conoce su origen y su lealtad es tan misteriosa como aterradora. Y luego los esclavos mentales de los oscuros, hechizados, manipulados o poseídos, que ejecutan órdenes con fervor fanático. Cuando estas herramientas pierden utilidad o elegancia, las hechiceras recurren a mercenarios chantajistas o incluso pactos arcanos para lograr sus fines. Los aquelarres son exclusivamente élficos y no permiten que humanos o duardin formen parte formal de sus filas. Sin embargo, sus redes de peones se abarcan cada cultura, credo y reino conocido, extendiéndose como una telaraña de poder invisible. Allí donde se reúnen en la penumbra, donde las velas negras tintinean como llamas antinaturales y las sombras parecen susurrar secretos, los aquelarres oscuros conspiran, y cuando llegue la hora, no alzarán un ejército, sino que alzarán un imperio. Y con esto terminamos el vídeo, este mix de mini facciones, mini ejércitos que hay dentro del orden, que son del orden pero no mucho. No estamos con Sigmar solo cuando nos interesa, nada más. Y está guay, ¿no? Este tipo de mini facciones que le dan un poquito más de juego, no siempre todos tan fieles. La cuestión es que es curioso porque la mayoría son a elfos, ¿no? Los elfos como les gusta siempre tocar las narices un poquito. Así que nada, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.